a un acontecimiento que se le puede equiparar con el acontecimiento que se vivió en noviembre del 2008 en los Estados Unidos, cuando se escogió por primera vez a un afrodescendiente como presidente de los Estados Unidos. Este acontecimiento que el día de ayer cumplía, si mal no recuerdo, 77 años, me refiero a la llegada de el primer jugador negro al béisbol de Grandes Ligas, que esta distinción recayó sobre Ricky Robinson, sobre Jackie Robinson. Sobre Jackie Robinson recayó esta distinción. Entonces, es importante porque los cambios se van operando de manera paulatina. El que le habla a usted de una sociedad que a partir de esta medida yo la cambio, o a partir de aquello yo la cambio, o a partir de esto es distinto, o a partir de esto las cosas están resueltas, le está hablando tontería. Los cambios se van dando de manera gradual en el transcurso de los tiempos. La esclavitud fue abolida en los Estados Unidos en el 1865. De hecho, la última batalla de la guerra de secesión, que fue con la que culminó con la eliminación, con la abolición de la esclavitud, fue la batalla de Appomattox. Entonces, aunque se abolió la esclavitud en el año de 1865, eso no pasamos entonces a tener una sociedad igualitaria. Entonces después vino el tema de la segregación racial. Ok, no hay esclavos, pero negros por allá, blancos por aquí. Y los espacios de los blancos no son espacios de los negros. Esto de Jackie Robinson, pues crea ya establece, digamos, un cambio que no solo se va a reflejar en el béisbol, sino prácticamente en todos los deportes. No era que los negros no jugaban béisbol. Los negros jugaban béisbol y hacían todos los deportes. Pero para que eso ocurriera, en el 1887, es decir, años después de la abolición de la esclavitud, la esclavitud, repito, se abolió en el 1865. En el 1887 se creó una liga negra y casi todos los deportes tenían sus ligas negras y los negros jugaban en ligas negras. Robinson y sus hermanos jugaban en ligas negras, aunque ya esta familia en el año de 1936 había protagonizado un hecho importante. En los Juegos Olímpicos de Berlín, en los Juegos que encabezó Hitler en el 1936, un hermano de Jackie Robinson fue medallista. Es decir que como Hitler se acogió a las reglas internacionales, ahí participaron deportistas negros y algunos de ellos, como el hermano de
Robinson, de Jackie Robinson, pues conquistaron medallas. Él conquistó medalla de plata. Hay una pregunta que la veía ayer en una reseña muy interesante en el Diario Libre, que se pregunta por qué en el Salón de la Fama de Cooperstown hay 2 placas, que este es el único Salón de la Fama, Jackie Robinson, que tiene 2 placas en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y las 2 placas, porque la primera no expresa esta hazaña de ser el primer negro que jugó en Grandes Ligas. Y se entendía que eso debía estar expresado ahí. Y en la segunda placa se creó con la finalidad de que eso se expresara, pero tampoco eso se expresa, porque en la segunda placa lo que dice fue que enfrentó muchísimas dificultades. No que fue realmente que fue un ícono en el sentido, sino resaltar, en el caso de la primera, por ejemplo, pues su récord en porcentaje de fildeo para un segunda base, que jugó en 150 más juegos con promedio de 992, líder en robos de la Liga Nacional en 1947 y jugador más valioso en 1949. Promedio de bateo vitalicio de 311, récord de más doble play para un segunda base con 137. Este hombre era bueno en todo y lideró las doble batanzas. En términos de los departamentos, de las especialidades del béisbol, las dominó prácticamente todas, siendo excelente en todas. Pero no fue solamente en el béisbol. No fue solamente en el béisbol. Jackie Robinson fue un atleta que a la hora de decidirse, se decidió por el béisbol, porque el béisbol era el deporte nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué era el deporte nacional de los Estados Unidos? Porque él en la UCLA, en la Universidad Pública de Los Ángeles, en la UCLA, había sido el primer atleta, primer lugar en todo. Es decir, fue primer lugar en atletismo, fue primer lugar en baloncesto, fue primer lugar en fútbol americano y primer lugar en béisbol. Es decir, él se pudo haber decidido por cualquiera de esos 4 deportes. Sin embargo, se fue por el béisbol porque el béisbol era el deporte nacional de Estados Unidos. Y en ninguno de los otros deportes tampoco competían negros. Es decir, cuando él abre las puertas del béisbol, abre la puerta de los deportes en Estados Unidos para los negros. Sin embargo, el que influyó en su primera placa en Cooperstown dijo: no me pongan ahí la cuestión de mi hazaña en favor de los negros. No. Yo quiero esa placa, y que esa placa se concentre en lo fundamental. Y lo fundamental es que yo no estoy ahí por negro. Yo estoy ahí porque soy el mejor de los mejores. Yo no estoy por negro ahí. Es decir, lo otro que se celebre en otro escenario. Pero aquí, este es un salón de la fama para el béisbol, y yo estoy aquí porque soy uno de los mejores, porque merezco estar ahí, no porque soy negro. Y no aceptó la referencia a la hazaña en la que él había protagonizado, que él había encabezado. Y luego, en la segunda placa, que se da varias décadas después, se intentó aproximarse al hecho, y lo que se dijo fue que se citaron primero todos estos méritos, y después se dijo que era una persona que había vencido muchas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, señores, que los deportistas que han tenido éxito en los Estados Unidos, y él es uno de los más exitosos de todos los tiempos,
si sacamos de ahí la parte económica, uno de los más exitosos, indiscutiblemente, han logrado la trascendencia justamente cuando se han colocado por encima del tema racial. Es decir, cuando no han personificado ellos en sí el tema racial. Al no personificar el tema racial, pues han alcanzado una mayor trascendencia. Entonces, eso ocurre en todos los deportes. Eso ocurre en todos los deportes. Por ejemplo, en el baloncesto, en la NBA era una competencia marginal de negros hasta los años 80. Era una competencia de negros, y en la competencia de negros lo que había era mucha droga, muchas cosas. Es decir, era una cosa marginal. Era una cosa marginal hasta que aparece un negro, que le da un relanzamiento. Naturalmente, él no lo hace solo. Yo me refiero al caso, por ejemplo, de Magic Johnson. Él no lo hace solo, el caso de Magic Johnson. Entonces, ahí se da la competencia entre Magic Johnson y Larry Bird. Y eso produce un relanzamiento mercadológico del baloncesto de la NBA. Ahora, ¿por qué logra Magic Johnson eso? Porque Magic Johnson tampoco priorizó en la personificación del tema racial, sino que el discurso racial lo resolvió con una sonrisa. Y como esa sonrisa era una cuestión neutra, a partir de él y de su hazaña y de esta confrontación con Larry Bird, se relanza la NBA y se convierte en el negocio que se transformó después, y que después va a encontrar otro negro que se va a convertir en el deportista más popular de todos los tiempos, que es Jordan. Fíjense cómo van evolucionando las paradojas. Una sociedad en la que los negros estaban apartados, resulta ser que su deportista más popular, ya la discusión es de si su mejor, el más popular, que eso no tiene discusión, que es Jordan, es un deportista negro. Entonces, son las paradojas de la vida. Las paradojas de la vida. Ahí lo dejo para ocuparme de otras cosas. Entonces,